Empezando, para ser respetuosos también con el tiempo de los que se conectaron puntuales. Pues buenas tardes a todos nuevamente. Mi nombre es Paulina, soy gerente de promoción de la Bolsa. Me da mucho gusto verlos nuevamente. Bienvenidos al cuarto módulo del programa de acompañamiento para las OFOMES. En este módulo, en esta ocasión, vamos a platicar del tema de la estructuración para el tema de las bursatilizaciones, que sin duda es de los temas más importantes que tenemos que conocer y que tenemos que saber, y también el tema de la preparación para la estructura de la propia operación de la bursa. En esta ocasión invitamos a Jorge Márquez. Quisiera platicarles quién es Jorge y un poco de su trayectoria en el mercado financiero. Jorge es socio fundador y director de Inteligencia Capital desde el 2014, pero además cuenta con más de 18 años de experiencia en el mercado de financiamiento estructurado y en el desarrollo de mercados en instrumentos financieros. Jorge ha trabajado en instituciones como el Banco de México, como investigador financiero y analista de riesgos, también en Sociedad Hipotecaria Federal, siendo el responsable de la mesa de inversión de bonos estructurados, teniendo bajo su administración más de 30,000 millones de pesos en activos. Y además fue el responsable del área de mercados financieros del Infonavit, en donde se encargó de gestionar las emisiones de los bonos estructurados de la institución. Jorge es licenciado en Economía por el ITAM y además es maestro en Políticas Públicas con especialización en Finanzas por la Universidad de Harvard. Entonces, bueno, como podrán ver, tenemos a un súper experto y a una persona con mucha trayectoria en el mercado financiero, por lo que aprovechemos la sesión. Y pues, Jorge, nada más agradecerte tu apoyo en esta iniciativa, cederte el micrófono y pues gracias nuevamente por el apoyo. Muchas gracias, Pau, y buenas tardes a todos. Voy a empezar compartiendo aquí mi pantalla. La idea es irnos moviendo a través de una presentación que preparé. Pues no sé cómo han venido funcionando, pero pues me pueden interrumpir en el momento que gusten para que tengan alguna duda, yo qué sé, o lo podemos dejar al final, como quieran, ¿no? Pero bueno, luego para que no se les olviden las preguntas, me pueden interrumpir en cualquier momento para algo que no quede claro. No, entonces, como ya lo dijo Paulina, la idea es repasar la parte de estructuración en el proceso de bursatilización. El estructurador, pues antes que nada, porque luego me preguntan, oye, ¿en realidad qué es lo que hace el estructurador? Pues el estructurador juega un rol clave en lo que es la bursatilización, es el que tiene el primer contacto con el intermediario, es el que le ayuda a entender todo el proceso de bursatilización, es el que le ayuda a analizar si cuenta con las condiciones para poder llevar a cabo una emisión en el corto o en el mediano plazo, hace un diagnóstico, hace una especie de due diligence inicial, donde revisa los diferentes elementos, le presenta los diferentes requerimientos al intermediario que necesitaría para poder salir en una emisión exitosamente, temas de cartera, temas de calificación como administrador de activos, temas de gobierno corporativo, en fin, todo lo que necesita, todos los pilares o todas las bases que necesita para poder tener un proceso de bursatilización exitoso, ¿no? Entonces, pues entienda, el estructurador no solo el que va a lograr que lo que busca hacer el intermediario salga con éxito, obtenga la calificación que busca, que en este caso siempre buscamos la AAA, las máximas calificaciones, sino también se encarga, es una especie de PMO que se encarga de coordinar todo el proceso, ¿no? Se coordina con los asesores legales, se coordina con el banco colocador, se coordina con los diferentes participantes para llevar a buen puerto todo el proceso de emisión, ¿no? Entonces, pues es el primero que toca base y es el que acaba hasta el final, hasta el proceso de emisión. Entonces, se encarga de todo el proceso y de su coordinación. Y ahorita vamos a ver un poco más de lo que implica la estructuración para los que no lo tienen muy claro. Entonces nos vamos a ir con este contenido. Este es ahora sí que la agenda, algunos elementos básicos de fondeo, el tema de bursatilización de cartera, cuáles son los principales conceptos, el proceso, los tipos de bursatilizaciones, pública, privada, conjunta. Vamos a hacer obviamente lo que les interesa mucho, un análisis de costo y rentabilidad y finalmente pues otros elementos que hay que considerar.
Entonces, pues, ¿cuáles son los mecanismos de fondeo según la etapa en el ciclo de vida de las SOFOMES? Pues puede haber una etapa inicial que toda la conocemos, es una etapa donde mucho depende del Friends and Family. Entre más Friends and Family tengamos, pues más rápido podemos hacer crecer la cartera. Si tenemos amigos y familia que tienen mucho capital, que tienen muchos recursos, pues eso puede ayudar a detonar un crecimiento importante. Hay muchos que nacen en los primeros años ya con 100 millones de pesos de cartera gracias a pues esta bolsa de recursos a la que tienen acceso, ¿no? Otros pues van creciendo poco a poco en función de estos recursos, ¿no? Van teniendo acceso a líneas bancarias, van teniendo acceso a cierto tipo de fondos, a otras SOFOMES que se dedican a financiar a SOFOMES, entonces pues van ahí creciendo, es una etapa de crecimiento, van sentando las bases. Después consideramos una etapa intermedia que se ubica entre los 200 y 1000, 200 y 800 millones. Aquí ya las SOFOMES empiezan a tener mucho más acceso a otras fuentes de financiamiento, entre las que destacan pues algunos fondos internacionales, la banca de desarrollo muy importante, y pues bueno, siguen los fondeadores privados, las líneas bancarias juegan un rol para los montos más pequeños, y también los fondos y las SOFOMES, ¿no? Aquí podrán ver que dibujé una línea amarilla. ¿Por qué? Porque hemos visto que muchos intermediarios no bancarios, muchas SOFOMES, lo que les llega a suceder es que empiezan a crecer, empiezan a tocar los niveles de 300, 400, 500 y ahí se empiezan a estabilizar mucho. No, las líneas bancarias no son suficientes, buscan diversificar, se enfrentan a muchos retos de cumplir con los diferentes requerimientos que les piden tanto los fondos, los bancos, fin, buscan, probablemente aquí también entraría bursatilizaciones privadas en algunos casos. Entonces, buscan todos estos elementos, sin embargo, ven el tema de una emisión pública muy lejos, ¿no? O sea, dicen, oye, yo todavía no cuento con lo suficiente como para lograr un monto interesante y que me ayude a solventar los costos iniciales y que para mí, al final, en términos de costos, términos de tasa, sea atractivo, ¿no? Entonces, están ahí en ese periodo donde no tienen acceso a esta fuente de recursos del mercado de valores y tienen que lidiar con diferentes acreedores y los que tienen acceso a la banca de desarrollo, pues les ayuda mucho, ¿no? Sin embargo, también ahí están muchas veces topados en sus líneas, entonces tienen que salir a buscar otras fuentes de financiamiento. Entonces, aquí el crecimiento, las tasas de crecimiento ya empiezan a disminuir, ya no son lo que eran al inicio y entonces empiezan, y también empiezan a buscar solidificar la parte de los procesos, gobierno corporativo, en fin, ¿no? Entonces, es una etapa donde el crecimiento es más lento y lo que buscan muchas es pues, ver la forma de acelerarlo encontrando estas bolsas amplias de recursos como el mercado de valores, ¿no? Y naturalmente ya en la etapa madura, pues ya arriba de 1,000 millones de pesos, pues ya, ahí ya se considera que ya pueden tener acceso al mercado de valores, entonces pues ya empiezan a buscar estos recursos de forma más importante, ya se empiezan a acercar a montos importantes de cartera que pueden bursatilizar, entonces ya empiezan a hacer de la bursatilización un elemento prioritario en sus alternativas de financiamiento, ¿no? Entonces, aquí les ayuda mucho y ya otra vez pueden empezar a crecer a mayores tasas que lo que venían creciendo, ¿no? Pero esa etapa intermedia es la etapa donde muchos pues luego se enfrentan a diferentes elementos donde les cuesta trabajo lograr esas mejores tasas de crecimiento, ¿no? Lo que hemos visto mucho, y ya me habrán escuchado mencionarlo, todas las fuentes de financiamiento tienen un tronco común, ¿no? El tronco común, ya lo han oído, es, pues, tienes desde etapas muy tempranas que ir construyendo pues, las bases de tu empresa, de tu intermediario, ¿no? Debes de contar con tu gobierno corporativo bien armado, debes de tener todos tus manuales, tus procesos, tu proceso de originación bien armado, las áreas separadas, eliminar conflictos de interés dentro de la propia empresa. Entonces, tu oficial de cumplimiento, o sea, debes de contar con las diferentes partes y al final de cuentas te lo van a estar pidiendo los fondos, te lo van a estar pidiendo las calificadoras, te lo va a estar pidiendo el mercado, te lo van, si quieres hacer una bursatilización privada, pues también, fondos internacionales. Entonces, mientras más rápido vayas construyendo estos elementos, pues mejor, ¿no? Al final de cuentas, esta es la base
para poder empezar a abrir un abanico de opciones en términos de financiamiento. Entonces, bueno, nada más quería sentar esas bases. Ahora sí entramos al tema de bursatilización, ¿no? Y quiero empezar con unos conceptos clave que vamos a ir usando y que es importante que los vayan manejando a lo largo de todo este proceso. A ver, uno es el bono preferente. Ustedes saben que la SOFOM emite a través de un fideicomiso. Esa es la bursatilización. ¿Por qué no emite directamente de su balance? Porque entonces esa sería una emisión quirografaria y tendría que convertirse en una entidad regulada, ¿no? Y obviamente esa emisión tomaría la calificación de la SOFOM. Entonces no tiene la ventaja de ayudar a mejorar la calificación de la emisión. Entonces, si estamos en rangos de triple B menos, triple B, pues obviamente si hago una emisión, pues va a salir en esos niveles y pues la sobretasa que podría yo obtener en esos niveles pues puede ser muy alta, ¿no? Necesitaría ubicarme ya en rangos de calificación de A más para poder llevar a cabo una emisión quirografaria exitosa, una emisión de papel comercial a corto plazo. Entonces, por eso se hace la bursatilización, se hace a través de un fideicomiso, se constituye un fideicomiso al cual se le van a ceder derechos de cobre, ahorita vamos a ver eso, y se emite un bono preferente. Este es el bono que compran los inversionistas y puede representar entre el 70 y el 80% de la cartera que estoy cediendo al fideicomiso. Después está el bono subordinado constancia, y aquí pues se me quedaron los nombres de MaxiCredit, una disculpa, pero bueno, es el que retiene y que le da derecho a recibir los flujos remanentes de la emisión. Puede representar entre el 20 y el 30% de la cartera. Aquí constituye el subordinado, constituye el aforo de la estructura. Y se lo queda a la SOFOM en su balance. Entonces, tiene un rendimiento. El aforo es el saldo vigente de cartera más efectivo entre el saldo del bono preferente. Esto es lo que vamos a estar manejando como nivel de aforo. Aforo objetivo, pues es el límite superior en el nivel de aforo que permite pagar flujos una vez que se alcance el mismo. Muchos preguntan, y esto es importante que también lo consideren una bursatilización. La bursatilización, cedo cartera al fideicomiso y dentro de eso, yo SOFOM, dejo de recibir flujos hasta cierto punto. No, porque esa cartera, los intereses que está pagando esa cartera que está en el fideicomiso, van a estar pagando los diferentes gastos de mantenimiento de la estructura y van a estar pagando los intereses y el resto se va a ir una reserva probablemente. Y si llega a sobrar algo de esos intereses, se va a ir a amortizar una pequeña parte del bono preferente hasta que nos permita llegar al aforo objetivo. Entonces, es importante siempre que lleven a cabo una bursatilización, un proceso, que consideren en esas proyecciones que obviamente el estructurador les va a ayudar a hacerlas, cuánto tiempo se van a quedar sin flujo de esa cartera y a partir de qué momento pueden empezar a recibir flujo. Y ahorita nos vamos a meter más en ese tema. Y el tema de full turbo amortización acelerada es una amortización del bono preferente usando la amortización de toda la cartera, más todo el interés remanente después de pagar gastos, interés del bono preferente. Durante el periodo de revolvencia, ustedes saben que estas emisiones son en promedio a 5 años y hay un periodo de revolvencia de alrededor de 18, 24, 36 meses. Sí, entonces durante ese periodo de revolvencia no hay amortización como tal, pero una vez que acaba ya se detona la amortización del bono preferente y se le conoce como el full turbo o amortización acelerada. Entonces, ¿cómo funciona? Pues esto ya lo deben de tener muy claro. Se ceden derechos de cobro a un fideicomiso. Estos derechos de cobro van a ser la fuente de pago de los intereses y del principal del bono. Va a ser un bono calificado AAA que va a emitir este fideicomiso y lo va a emitir al público inversionista. La SOFOM se queda con el patrimonio de ese fideicomiso, que es el bono subordinado. Ese bono subordinado puede o no tener una tasa de interés y le da derecho a la SOFOM a recibir el remanente de los flujos de ese fideicomiso una vez que acabe de amortizar el bono preferente. Entonces, el bono subordinado no recibe ningún flujo de capital, sino hasta que acaba de amortizar el bono AAA. ¿Sí? Entonces, aquí lo primero que pasa, se ceden los derechos de cobro. Hay 24 meses, les decía, en promedio de revolvencia. Durante ese periodo de revolvencia puedo estar cediendo nuevos derechos de cobro a cambio de la contraprestación que me da el fideicomiso, que es simplemente el capital cobrado, ¿no? El capital que recibe de todos los créditos que tiene en su panza, en su activo, se lo puede dar a la SOFOM a cambio de nuevos créditos. Y esto durante los primeros 2 años. Entonces, una vez que acabe este periodo de revolvencia, inicia lo que se conoce como la amortización acelerada. ¿Vale? Entonces,
Conceptos claves, pues ya vimos que es una cesión de derechos de cobro a un fideicomiso que está separado legalmente para que éste lleve a cabo una emisión de deuda y permita al intermediario obtener el valor presente de todos esos flujos, bueno, de esa parte del 80% de la cartera, ¿sí? El intermediario no necesita ser una entidad regulada, ya que la emisión la hace el fideicomiso. El intermediario obtiene un porcentaje de 1 entre el aforo de la cartera y los aforos varían entre 1.2 y 1.3. Entonces, en promedio, entonces lo que está obteniendo es 1 entre 1.2 o entre 1.3. Y el vehículo va a gozar de diferentes enaltecedores. Cuando hablo del vehículo me refiero al fideicomiso. Va a gozar aquí de diferentes enaltecedores que pueden ser garantías, pueden ser el tema del aforo, puede ser diferentes tipos de flujos, reservas, lo que se conoce como triggers o gatillos que permiten, esto es lo que hace el estructurador. Este último bullet es lo que se va a encargar de hacer y diseñar un estructurador en su mayor parte, es qué tantas garantías, qué tanto aforo, qué tantas reservas, qué tantos triggers se tienen que meter en el fideicomiso, en la estructura del fideicomiso, de tal forma que le permita a la emisión alcanzar la mejor calificación posible, que por lo general pues pueden llegar a ser entre 5 y 6 niveles más de la calificación que tiene el intermediario. ¿Sí? Entonces, pues, lo que hacemos como estructuradores, analizamos las carteras de cada intermediario, vemos sus características de flujos, vemos sus características de desempeño histórico en términos de incumplimiento, vemos sus características en términos de concentraciones por cliente, por geografía, por tipo de producto, en fin, por varias cosas, dependiendo del mercado, si es de un arrendamiento, si es agro, en fin, cada uno tiene sus propias concentraciones. Entonces, el estructurador lo que hace es toma todos esos elementos, los analiza y lo que tiene que hacer es un ejercicio de optimización. Tiene que optimizar la cartera, ahora sí que la cartera seleccionada, buscando maximizar la calificación con el menor capital requerido o con el menor aforo requerido. ¿Sí? Lo que queremos al final es maximizar el monto que logre obtener, el monto de valor presente que logre obtener el intermediario a cambio de los derechos que está cediendo al fideicomiso, ¿no? No podemos obtener uno a uno porque obviamente tiene que obtener un aforo para lograr mejorar la calificación, pero lo que buscamos es la combinación óptima de créditos que logra maximizar la calificación al menor aforo requerido. ¿Sí? Entonces, y bajo la estructura que le aporte también más flujo. Lo que buscamos es que también los intermediarios logren obtener un flujo en el menor tiempo posible. Como les decía, acuérdense que durante los primeros meses, pues el intermediario deja de recibir esos flujos de interés, entonces, pues va a tener que cubrir su costo operativo con los recursos que se quedan en la SOFOM. ¿Sí? O sea, con la cartera que se queda en la SOFOM y los intereses que pague esa cartera es con lo que va a tener que cubrir el gasto operativo de toda la SOFOM. Entonces va a tener que prescindir de esos recursos o de ese flujo de interés que recibía de la cartera que se dé al fideicomiso durante cierto periodo de tiempo. Lo que le va a permitir recibir un flujo es alcanzar ese aforo objetivo que les decía, o puede recibir flujos de intereses a través del bono subordinado, ¿no? Entonces ahí, pues por la parte de capital que tiene, puede recibir un flujo de interés que le va a ayudar a cubrir la parte que le ayudaba a cubrir la cartera en el balance. Entonces, los recursos usados los recursos obtenidos pueden ser usados para otorgar nuevos créditos y o pagar pasivos. O sea, ahora sí que ustedes los pueden usar para lo que quieran en este aspecto. El intermediario podría bursatilizar, lo que hemos visto, hasta aproximadamente el 50% de su cartera, y esto lo hemos platicado con las calificadoras, que hasta dónde le permitirían. La idea es que tampoco se empeore la calificación y se empeore la situación del intermediario con la cartera que se queda, porque toda la cartera vencida pues se queda con el intermediario y lo que estamos sacando pues muchas veces es la crema de esa cartera vigente que tenía para bursatilizarla, ¿no? Entonces tampoco queremos acabar afectando el desempeño de la SOFOM, lo que nos interesa es que se mantenga administrando la cartera que se va a ceder al fideicomiso.
El intermediario, esto es lo que mencionaba hace rato, puede recibir flujos durante la vida de la emisión, sí. Está este tema de los intereses sobre el bono subordinado, es una especie de recibir flujo. Está también el tema del aforo objetivo. Una vez que el aforo, vamos a decir, empieza en 1.2 y llega, por decir algo, 1.35, ya ahí se queda fijo el aforo y entonces todo lo que caiga por encima de ese 1.35 se va al intermediario, ¿no? Entonces, entre más rápido logre llegar a ese aforo objetivo, pues más rápido va a lograr recibir flujos. Permite dar revolvencia durante un periodo de 18 a 36 meses para evitar tener que estar emitiendo y para poder evitar incurrir en estos costos de emisión, porque cada emisión pues, es un costo. Entonces, pues, se puede estar llevando a cabo esta revolvencia para evitar esto, ¿no? A partir de una vez que acaba el periodo de revolvencia, empieza el periodo de amortización, que ya lo mencionamos. Y las emisiones, por lo general, tienen un plazo promedio de 5 años, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las razones para llevar a cabo una bursatilización? Pues una es diversificación de fondeo. Dos, pues los costos de fondeo para muchos intermediarios es muy atractivo llevar a cabo. ¿Por qué? Porque puede estar en un punto muy atractivo para los intermediarios, donde podrían estar obteniendo tasas de fondeo, ya incluyendo los costos de la bursatilización, y lo vamos a ver ahorita que toque los costos menores al TIE más 4, ¿no? Entonces, pues para muchos intermediarios es muy atractivo, ¿no? Obviamente, si lo llegan a comparar con las fuentes de fondeo de la banca de desarrollo, pues no es tan atractivo, pero si lo llegan a comparar con otras fuentes, los bancos, fondos, bursatilizaciones privadas, en fin, pues sí se vuelve muy atractivo, ¿no? Entonces, esa es una de las principales ventajas, le da mayor crecimiento al acceder a esta bolsa profunda de recursos, pues les da acceso a mayores tasas de crecimiento. Uno no tiene que lidiar con tantos, luego uno tiene muchos contratos de fondeo con diferentes acreedores. Me ha tocado ver muchos intermediarios, muchos SOFOMES que tienen 9, 10 acreedores y cada uno le pide cosas diferentes, ¿no? Entonces tiene que estar cuidando los covenants de uno, de otro, entonces pues tiene que llevar pues un control muy minucioso de que no se vuelen los covenants de un contrato y los covenants de otro, entonces, y los requerimientos de uno y los requerimientos del otro, entonces sí se vuelve un proceso administrativo muy oneroso el estar administrando todos los contratos de fondeo. Lo que da la bursatilización es que siempre es la misma emisión, siempre los mismos términos, entonces pues, puede estar accediendo a esos recursos bajo los mismos términos. Volumen de fondeo, ya lo hemos platicado. El sentar las bases de historial de mercado. Ya una vez que te vuelves emisor de mercado y ya te está de cierta forma revisando el mercado, ya tienes esa exposición al mercado, las calificadoras ya te vieron, eso te da una estampa, ¿no? Ya con eso, pues puedes ir a negociar con tus acreedores, puedes ir a negociar con muchos, con las calificadoras, en fin, de que ya diversificaste, ya tienes un pie en el mercado, ya tienes acceso a estos recursos y ya tienes, pues ahora sí que una supervisión del mercado constante, ¿no? Y ya también te da, pues ya le da idea a los demás acreedores, pues que ya tienes un nivel de madurez mucho mayor, que ya estás reportando bajo condiciones de mercado, entonces pues ya también les da mucha confianza. Y de nuevo es un mecanismo de negociación hacia los demás fuentes de fondeo. ¿Cómo evaluarla como opción de fondeo? Pues hay diversos elementos que considerar al buscar llevar a cabo una bursatilización. Uno, pues es el monto de cartera disponible, es decir, cuánta cartera tengo, y varía mucho si quiero hacer una pública, una privada o una bursatilización conjunta, ¿no? Pero vamos a pensar en la bursatilización pública, que todo el mundo conoce. Entonces, pues, ¿qué tanto monto de cartera? Y cuando voy solo, pues sí estamos hablando de montos de cartera de 200 millones para arriba, ¿no? Entonces, pues para tener 200 millones para arriba, pues al menos debo de tener en mi cartera una cartera mayor a 400 millones de pesos, ¿no? Acuérdense del 50%, ¿no? Entonces, debo de tener este monto de cartera para poder llevar a cabo una emisión pública. Debo de tener una cartera, también debo de ver qué tan diversificada está mi cartera. Muchos tienen concentraciones y obviamente entre más chicos sean, pues luego tienden a tener muchas más concentraciones, más en las primeras etapas, porque pues obviamente fuiste financiando cartera
pues de gente con la que tenías confianza, de acreditados que ya conocías. Entonces luego son montos grandes, entonces pues, sí tienden a tener concentraciones entre más pequeños sean. ¿Cuál es tu calificación como administrador de activos primario y o de contraparte? Pues si no han corrido muchos de ustedes un proceso de calificación, no lo necesitan correr ahorita, obviamente lo van a correr en su momento, pero el día de la bursatilización sí necesitan primero, o sea, las calificadoras primero los van a calificar como administrador de activos y después ya viene la calificación de la estructura de la emisión en sí. Entonces, pues pueden ser al mismo tiempo, si vamos a suponer que estamos haciendo un proceso de bursatilización, pues lo primero que vamos a hacer, bueno, obviamente revisar la cartera, en fin, seleccionar a los asesores profesionales, pero ya una vez que lleguemos con las calificadoras, el primer proceso que van a correr las calificadoras es el de administrador de activos primario, y ahí sí es importante que saquen una calificación al menos promedio. Promedio hablando pues, de los niveles medios de cada intermediario, ¿no? De cada intermediario, perdón, de cada calificadora. Cada calificadora tiene su escala, pero generalmente el promedio es un nivel que le llaman 3, ¿no? Entonces, pues al menos una calificación promedio, de tal forma que cuando hagamos la bursatilización podamos alcanzar las máximas calificaciones, ¿sí? Y el grado de desarrollo de cultura y gobierno corporativo es muy importante, no hay que tomar a la ligera el tema de lograr una buena calificación como administrador de activos primarios. De nada nos sirve estar platicando, sí, yo quiero bursatilizar, vamos, y llegar a una carrera no preparado, ¿no? Donde pues sí sentía yo que tenía todos los elementos, pero llegué al examen, a la carrera, y cuando llega la calificadora y me evalúa, me pone por debajo del promedio, ¿no? Y entonces eso pues ya, ahora sí que pues empieza a posponer todos los planes de bursatilización que se querían llevar a cabo, ¿no? Solo por no llegar preparado a ese momento. Entonces sí es muy importante llegar bien preparado a esa calificación como administrador de activos. Es una calificación principalmente cualitativa, donde evalúan la capacidad como originador, qué tan buenos son cobrando su cartera, cómo lo han venido haciendo, cómo está su estructura de gobierno corporativo, cómo está su personal, cómo están mapeados sus procesos, sus controles, todo el tema de control interno. Todo eso lo va evaluando la calificadora y les digo, si es importante sacar una calificación promedio o llegar preparados para sacar una calificación promedio. Entonces, pues por eso pongo el tema de grado de desarrollo de cultura y gobierno corporativo. Y finalmente, y de lo más importante, es costos y rentabilidad. Esto es de lo principal que luego se evalúa y lo vamos a ver hacia el final, qué tanto me cuesta y cómo diferenciar entre una pública individual y una pública conjunta. Bueno, pues hay diferentes participantes en una bursatilización cuando lo estamos estructurando. Pues obviamente está el agente estructurador que se encarga de ver todas las partes. Les digo, es el que inicia las labores. Generalmente se va a éxito, o sea, empieza a apoyar a la SOFOM y cobra hasta que se lleva a cabo la emisión. Los abogados también entran por allí y una vez que se decide llevar a cabo la emisión, pues se contrata un asesor legal que va a ayudar a armar toda la documentación. Son bastantes documentos los que hay que tener, pero pues ya los asesores legales que secan este tipo de transacciones ya lo tienen muy armado, ¿no? Entonces, se contrata un fiduciario, se constituye un vehículo, va a haber un administrador maestro. El administrador maestro es una figura requerida tanto por inversionistas como por calificadoras. Hay diferentes administradores maestros en México, hay como 4 o 5 que participan continuamente en este tipo de transacciones, y el administrador maestro se encarga de supervisar la transacción en términos operativos. Es un tercer ojo que le va a dar seguridad al inversionista de que va a estar ahora sí que monitoreando los flujos de entrada y los flujos de salida del fideicomiso. Tiene contacto directo con la SOFOM, con su sistema. Generalmente ellos se adaptan a la SOFOM, no al revés, no la SOFOM se adapta al administrador maestro. El administrador maestro generalmente tiene sistemas muy potentes que ayudan a adaptarse a los sistemas y a los reportes que saque del sistema cada intermediario. Entonces ellos pues
El intermediario tendrá que separar, pues esta cartera está bursatilizada y esta se queda en mi balance. Muchos intermediarios constituyen, y esto también es recomendable que lo sepan, un fideicomiso maestro de cobranza. Si ustedes lo pueden constituir de entrada antes de la bursatilización, es de lo mejor. Se constituye un fideicomiso maestro donde van a caer, donde le van a decir a todos sus acreditados que depositen a las cuentas de ese fideicomiso. Pueden estar en el mismo banco que tienen ustedes actualmente, pero que depositen esas cuentas del fideicomiso. Y el fideicomiso maestro de cobranza lo que va a hacer es decir, pues estos recursos corresponden a esta bursatilización y estos recursos corresponden a la SOFOM. Entonces nunca caen en la tesorería de la SOFOM de inicio, sino caen primero en el fideicomiso, y el fideicomiso lo que hace es separa lo que es de la bursatilización y lo que es de la SOFOM. Y esto evita pues temas de conflictos que pueda haber, que la SOFOM recibe recursos directamente del acreditado y después lo transfiere al fideicomiso emisor. Entonces, pues para evitar todo ese tema y riesgo operativo, generalmente lo que se hace ya cuando se quiere hacer una emisión pública es formar este fideicomiso de cobranza de tal forma que no existe este riesgo operativo, ¿no? Que en el cual la SOFOM se quede con el dinero, no lo logra identificar bien y se tarde en depositarlo al fideicomiso de emisión. Entonces, el administrador maestro pues va a estar verificando todos estos flujos, todo lo que entra, que corresponda a la cartera que está bursatilizada y cómo va a salir de acuerdo a la cascada de pagos, a la prelación de pagos en el fideicomiso. Existe el representante común, que es un simple representante de los inversionistas, y el público inversionista. Y obviamente, para llevar a cabo una emisión pública, pues se requieren dos calificaciones por lo general, ya lo piden todos los inversionistas que traiga dos calificaciones al menos las emisiones. ¿No? Entonces, pues así se dividen los participantes principales, los estructuradores y abogados solo participan hasta el momento de la emisión y ya después, pues ya la emisión solita debe de caminar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esos son los conceptos principales detrás de la bursatilización. Vamos a ver los diferentes tipos de bursatilización. Está el tema de pública. El tema de una emisión pública, pues toma de 8 a 12 meses. Principalmente aquí, un 40-50% de este tiempo se lo lleva el filing con la Comisión Nacional Bancaria, la autorización con la Comisión Nacional Bancaria, y una parte también se lo llevan las calificadoras. Ahorita vamos a ver cómo se dividen las diferentes etapas del proceso, pero gran parte del tiempo se lo llevan la bancaria y las calificadoras. El costo de emisión pues varía acorde al monto emitido. Ahorita vamos a ver una tabla de referencia. La tasa pues pueden ser menores. Antes de la pandemia pues se ubicaban 250, 300. Ahorita ya ha habido emisiones y se han seguido manteniendo en estos rangos. Esperemos que se mantengan así. Calificación, pues obviamente se requieren calificaciones mayores a AA. Los inversionistas se van a enfocar en que sean calificaciones AA más, incluso AA, muy pocos casos, pero AA más, AAA. Una privada. ¿Qué es una bursatilización privada? Pues es una emisión pues, que no requiere autorización por la Comisión Nacional Bancaria. Se hace ya con un inversionista que está dispuesto a comprarla. Puede ser un banco, puede ser un fondo. Hay muchos fondos que ustedes los conocen que hacen su forma de fondear a las SOFOMES es a través como de mini bursatilizaciones privadas, donde les piden que constituyan un fideicomiso, donde les piden diversos criterios de elegibilidad, donde se ceden los derechos a este fideicomiso y este fideicomiso actúa como fuente de pago del crédito que le da estos fondos, ¿no? Pero esas son las bursatilizaciones privadas, donde ya hay un inversionista atrás, no requiere una autorización de la Comisión Nacional Bancaria, entonces no hay ese costo. Puede no tener una calificación, muy pocas veces tienen dos calificaciones, generalmente es una. Entonces, pues, y no hay como tal un intermediario colocador, sino simplemente quien lo haga, pues puede ser un banco, un fondo, requiere una comisión, que ahí es donde se incluye este costo. La tasa, pues varía mucho. Tira ha ofrecido a sus acreditados, a sus SOFOMES, un mecanismo accesible de bursatilización privada. Sin embargo, en el mercado, y ustedes lo han visto, pues varía mucho, ¿no? Pero pueden andar las tasas
entre el 14 y 17%, es decir, sobre tasas del 8, 9, 10% sobre TIE, ya incluyendo los costos de emisión, ¿no? Entonces, pues sí son costos altos, que solo para ciertos intermediarios con ciertos niveles de tasa, pues pueden ser accesibles, ¿no? Y aquí pues puede haber calificaciones por debajo de AA, sí, puede haber AA menos, incluso podría haber una más, pero no creo que mucho más bajo de eso, ¿de acuerdo? Pues es un poco las características y consideraciones, ya lo expliqué, es un mecanismo muy usado, muy utilizado por algunos bancos, SOFOMES y fondos para financiar intermediarios no bancarios, aquí hablando de la parte privada. Todos los casos se hacen vía fideicomisos a los cuales se cede cartera. Las tasas de fondeo pues varían en esos niveles que habíamos dicho y pueden ser emitidas de la mano de una casa de bolsa o directamente a través del fondo. Los montos pues permiten emisiones de menor tamaño que las públicas, permiten muchos casos de revolvencia y prepagos a partir de cierto año y es útil como mecanismo puente cuando no hay liquidez o cuando no existen los montos para una pública. Y es un fondeo caro, ¿no? Entonces, si piensan hacer una privada o si están evaluando una privada, pues generalmente pueden ser unos mecanismos, ya sea para probar antes de tocar el mercado público o un mecanismo puente en tanto se abría el mercado público, cosas de este tipo, pero no como una estrategia de fondeo de mediano y largo plazo. Y la emisión pública, ya metiéndonos a la emisión pública, ¿qué es lo que hemos venido viendo y por qué vemos que muchos intermediarios no participan y muchas OFOMES les cuesta trabajo emitir? Pues porque vemos que no ven mecanismos accesibles para acceder al mercado de valores. Lo que siempre pues, nos comentan es pues, que el costo de emitir es alto, incluyendo ya el intermediario colocador y todo. Pues es un costo de emitir alto. Lo que hay que entender es que pues sí, se paga, ese costo es como un cover, se paga y pues la idea es que se vaya amortizando a lo largo del tiempo en diferentes emisiones, porque la idea es que una vez que participes en el mercado, tú sigas participando, ya si lograste abrir esa puerta, que la estés utilizando continuamente. Muchas veces pues dicen, oye, ¿sabes qué? No tengo el tamaño, mi cartera sigue siendo pequeña, y al ser una cartera pequeña, pues obviamente limita el monto de cartera que puede ceder. Recuerden que les dije, pues que deben de ver qué tantos montos pueden ceder de tal forma que no se afecte el flujo operativo de la SOFOM y que esa cartera pues cumpla con las características deseadas de la bursatilización, ¿no? Entonces, pues muchos han dicho, oye, pues sabes que yo sigo sintiendo que soy pequeño y que no puedo ceder un monto atractivo para que me convenga. Me dicen, no tengo una cartera diversificada, tengo todavía muchas concentraciones, cuando los evalúo sigo teniendo muchas concentraciones, entonces se me complica lograr una cartera diversificada de tal forma que pueda obtener las calificaciones más altas, que está relacionado con el último punto. Si no logro obtener las calificaciones más altas, pues es probable que no logre emitir al costo que busco y entonces ya no me va a convenir. No, ¿qué hace la calificadora muchas veces si no logra la cartera de la SOFOM, la diversificación deseada? Pues las calificadoras tienen unos límites, ¿no? Y dicen, oye, pues yo solo te acepto que la concentración de los 10 principales clientes pues llegue hasta 35%, por decir algo. Y si no logramos una cartera en donde la diversificación o la suma de la participación de los 10 principales clientes esté por debajo de este porcentaje, pues lo que va a hacer la calificadora es meter un castigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si logramos la AAA en términos de incumplimiento de lo que soporta la emisión, pues va a decir, oye, ¿sabes qué? Pero tus 10 principales clientes representan el 45%. Por lo tanto, te voy a meter un castigo que es descontarte un nivel y entonces ya empiezas ahí a bajar a doble a más. Oye, pero es que aparte esta concentración en créditos al vencimiento, yo qué sé, también te va a meter un castigo. Entonces, pues ya te empieza a bajar a doble A. Entonces, la idea es tratar de evitar esos castigos, ¿no? Pero entre más pequeñas sean las carteras, pues más difícil es lograr evitar esos castigos, ¿no? Este, no les gusta muchas veces asumir los costos iniciales. Los costos iniciales son los previos a la emisión. Muchas veces los que se incurren son los costos legales en su mayor parte, pues los abogados son los que cobran antes de la emisión. Probablemente ahí los costos de aceptación del representante común, del fiduciario, de las calificadoras,
pues también son costos que se sumen previo a la emisión. Entonces, pues esos costos muchas veces dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no me gusta asumirlos si no sé si mi emisión va a tener éxito. Y pues tampoco luego dicen, oye, pues si quiero dividir costos, pues tampoco tengo la confianza de contarme con otros y asumir su riesgo, ¿no? Entonces quiero hacer mi público individual. Entonces, pues muchas veces estos son los principales obstáculos o fallas de mercado a las que nos hemos enfrentado, a las que hemos visto que muchas UFOMES ven y tienen, y pocas veces se dan a la tarea de analizar, pues, qué pueden hacer con sus carteras, ¿no? Conocemos muchas SOFOMES muy bien administradas, y aquí sabemos que hay muchos que ya tienen SAC. Entonces, son SOFOMES bien administradas que ya podrían empezar en un track de, oye, a mí nada más me faltan 2, 3 cosas, estoy mejorando estos aspectos que salieron en mi diagnóstico SAC. Creo que tengo cartera suficiente para en algún punto poder pensar, pero quisiera analizarla. No sé si sí o si no, pero quisiera al menos tener claridad y establecer un plan de trabajo para en 1, 2, 3 años lograr llevar a cabo una emisión. Acuérdense que les dije que la emisión una pública, toma un periodo, vamos a decir, de promedio 10 meses, desde que se inicia el análisis de la cartera hasta que se lleva a cabo la emisión, ¿no? Entonces, pues estos 10 meses pues también cuentan. Entonces, si queremos hacer una emisión, pues debemos de considerarlos, y en 2 años, pues debería estar empezando en un año, año y medio ya a ver este proceso. Entonces, trazar ese plan es importante, pero luego pues lo ven, lo que les digo aquí es no se abruman, no sientan que no están listos, sino que analicen y planteenle como parte de su plan estratégico de lograrlo en el mediano plazo, ¿no? Entonces aquí está el proceso, pues que yo generalmente lo divido en 3 partes: una etapa inicial, que es previa al proceso de calificación y autorización con la CNBB; la etapa intermedia, que es la más grande, que es la parte de calificación y registro y autorización; y la etapa final, que ya es la parte de venta y emisión, ¿no? Entonces, vámonos por etapas. Hay una etapa preliminar antes de iniciar un proceso de bursatilización. Esta es la etapa que les comentaba, no tiene una duración específica, depende de los avances de la SOFOM. Previa a la bursatilización, la SOFOM debe ir sentando las bases cuantitativas y cualitativas. Lo que les decía es, ya desde ahorita es algo que muchos de ustedes ya pueden ir viendo, oye, pues tengo esta, ya tienen ahí el SAC como referencia, pero pueden ir teniendo las metodologías que publican las calificadoras sobre la calificación de administrador de activos primario, qué me hace falta, qué necesito fortalecer, dónde están mis puntos débiles. Ver la calidad de cartera en términos de desempeño, la diversificación por cliente, geografía, por tipo de producto, analizar este tipo de cosas creo que no cuesta mucho, y ver, oye, pues sabes que yo ya analicé y esta cartera, y nosotros sí, sin ningún costo, pues les podemos también asesorar en ese aspecto de, oye, pues sabes que tu cartera sigue estando concentrada en esto, o no está concentrada, ya tienes los elementos. Hay muchas, nos hemos topado con carteras que pues son idóneas para bursatilizar, están pequeñas, pero son idóneas para bursatilizar porque pues tienen la tasa, tienen la diversificación, en fin. Los elementos cualitativos: cómo está mi gobierno corporativo, términos de mi estructura, cuántos independientes. Ustedes ya saben cuál es todo este proceso de gobierno corporativo. Entonces, pues a ver, tengo mi comité de crédito, tengo mi consejo, cuántos independientes, cómo ha venido sesionando, tengo las actas ya, tengo mi parte de oficial de cumplimiento, la parte de control interno, la parte de riesgos, tengo mapeado completamente mi proceso crediticio desde la promoción hasta la cobranza, cómo va haciendo este proceso, todos los controles que requiere, mis sistemas, en fin, ¿no? Mi equipo humano. Entonces, pues tengo todos esos elementos, y entonces, pues, ¿cómo me veo para una calificación como administrador de activos primarios? ¿No? Esta es una etapa preliminar que yo creo que ya muchos de los que están aquí escuchando, pues ya pueden llevar a cabo y estar entendiendo que es parte del proceso para poder hacer este plan de mediano plazo para llevar a cabo una bursatilización. Acuérdense que lo primero es la calificación como administrador de activos y después ya viene la bursatilización. Entonces, estos son elementos que ya pueden ir analizando. Después, ya una vez que llegamos y decimos, ya, ahora sí, ya vamos a bursatilizar, vámonos adelante con este proceso, pues esta etapa dura por lo general, la inicial, como 2, 3 meses.
¿no? Es la etapa donde inicia principalmente con el estructurador. Se empieza a analizar ya la cartera, buscando tener un tape de cartera, ciertos créditos que son con los que se va a ingresar a las calificadoras, ¿no? Entonces aquí también es un proceso donde se van haciendo la selección de los participantes, principalmente los abogados, bueno, si el estructurador si no lo han seleccionado, las calificadoras, la casa de bolsa, fiduciario, representante común, en fin, ¿no? Todos los participantes que van a estar en este proceso, pues ir viendo, ir obteniendo cotizaciones de cada uno, propuestas, ir viendo y a la par ir analizando la cartera. Se corre un proceso de due diligence de la SOFOM en caso de no estar calificada. También aquí, pues si ya va a iniciar, pues nada más ver, si no tiene la calificación de administrador de activos primarios, pues nada más es un pequeño due diligence para ver que vamos sobre algo un poco más seguro, ¿no? No nos estamos aventando ahora sí que sin los elementos necesarios, porque sí es muy importante de nuevo obtener pues al menos una calificación promedio ahí de como administrador de activos. Se hace el análisis preliminar de la cartera para delimitar elementos clave como tasas, concentraciones, montos. Aquí ya se empieza el tema de optimización, cómo se está viendo la cartera y a qué nos estamos enfrentando, ¿no? De nuevo, es un proceso de 10 meses, pero sí hay que tener en consideración cómo se va a ir moviendo la cartera en esos 10 meses. Luego muchas veces cambia mucho la cartera de cómo inicia uno a cómo acaba en el día de la emisión. Se hace un análisis de cosechas de cartera vencida para determinar la tasa de incumplimiento esperada. También durante este periodo, pues es un proceso de preparación para ingresar toda la documentación a la calificadora. Aquí se hace el análisis también de cosechas. Cuando hablamos de cosechas, pues estamos hablando de años o de meses. Se va analizando la cartera vencida sin considerar recuperaciones, castigos, nada de esto. Es decir, a ver, cuando se registró como cartera vencida, en ese momento se marca el saldo que se registró como cartera vencida y así para cada crédito. Y se va dando seguimiento, se va marcando y se van haciendo curvas de incumplimiento. Estas son las famosas cosechas. Por lo general, la calificadora pide al menos 5 años de historia. Entonces, si no se tienen esos 5 años, pues se complementan con otra cosa. La calificadora busca complementar ese análisis con otras cosas, pero por lo general pide al menos 5 años de historia. Entonces, pues también es algo que ya podrían estar haciendo, pero que se hace en este periodo de tiempo para ver cuál es la tasa de incumplimiento que va a usar el estructurador para determinar el aforo. Esto es importante. La tasa de incumplimiento histórica esperada, bueno, histórica, que va a determinar la tasa que se va a proyectar, cómo se ve y cómo determina nuestro nivel de aforo. Acuérdense que lo que vamos a buscar es que el bono preferente soporte para una calificación AAA debe soportar alrededor de 4 veces el nivel de incumplimiento, ¿no? Obtenido a través del análisis de cosechas. Entonces, si estamos hablando de un incumplimiento histórico de 3%, entonces, pues mi bono, para que sea AAA, debe de soportar alrededor de 4 veces esa tasa, ¿no? Es decir, 12% de incumplimiento. ¿Sí? Entonces, independientemente de las diversificaciones de la cartera, en fin, debemos de lograr que haya un nivel de aforo suficiente de tal forma que el bono preferente, el que está calificado, logre soportar esos niveles de incumplimiento, ¿no? Y esto va a estar en función, de nuevo, del desempeño histórico de la cartera. Si el desempeño histórico, pues hay carteras que tienen un desempeño, una tasa de incumplimiento más alta. Por ejemplo, los microcréditos pueden tener una tasa de incumplimiento más alta, entonces pues ya estamos hablando de 5, 6%, 7%, entonces pues ya si tenemos que soportar 4 veces, pues estamos hablando, por ejemplo, de 28% de incumplimiento que tiene que soportar el bono preferente. Entonces así se va determinando. Y también se analizan pues, garantías, las sesiones a fondos. Aquí hay un tema también de analizar, oye, pues qué tanta cartera tiene cedida con otros acreedores. Generalmente, cuando se tiene mucha cartera cedida con otros acreedores, pues lo que y se quiere bursatilizar, pues lo que se hace es se toca la puerta con estos acreedores y se dice, oye, ¿sabes qué? Voy a llevar a cabo una bursatilización. Si no hay un tema de penalidad por prepago, por lo general se llega a un acuerdo con esos acreedores donde se jala el recurso de la bursatilización y al día o a los 2 días se le paga a los acreedores y así se perfecciona la cesión de la cartera
al fideicomiso, ¿no? O sea, es una condición que se tiene que cumplir el pagarle a los acreedores para que se pueda perfeccionar la transacción, ¿no? Entonces, ¿puede ceder cartera cedida a otros acreedores? Sí, se tiene que tocar base con esos acreedores, pero sí, generalmente así funciona en el mercado. Entonces, esta es la etapa inicial, donde se llevan a cabo, aquí es donde se hace la estructuración, se preparan todos los documentos, los términos y condiciones de la transacción, se hace todo el documento que se va a ingresar a las calificadoras, los abogados preparan, pues principalmente el contrato de fideicomiso, que es el principal, donde vienen todos los, se captura el contrato de fideicomiso, todos los elementos de la estructura, y se ingresa, se contratan las calificadoras y se ingresa la documentación a las calificadoras y se ingresa la documentación a la Comisión Nacional Bancaria, ¿no? Entonces ya, cuando se ingresa esta documentación a estas entidades, pues es donde acaba esta etapa inicial. Después viene la etapa que dura más tiempo, que es la etapa intermedia. Aquí es la etapa de calificación y de autorización de parte de la Comisión Nacional Bancaria. Puede durar hasta 6 meses. Las calificadoras se pueden tardar hasta 3 meses en llevar a cabo su análisis. En promedio se tardan 2 meses. Si no hay una pandemia de por medio, porque ahora que estuvimos en pandemia, pues se tardaron mucho más. Pero bueno, bajo condiciones normales se tardan en promedio 2 meses en llevar a cabo todo este análisis. Tienen un asesor legal las calificadoras, contratan un despacho de abogados que va a revisar toda la documentación legal que aportaron los asesores legales. Entonces los asesores legales van a estar aportando los demás documentos, contratos de administración, de factoraje o cesión, en fin, todos los contratos que requiere la transacción los van a aportar y los van a revisar estos despachos de asesores legales de las calificadoras, y pues la bancaria pues va a estar revisando y vamos a estar ahí teniendo interacciones con la Comisión Nacional Bancaria de cualquier duda que pueda haber sobre la transacción. Ya una vez las calificadoras, pues podemos obtener la carta de calificación por ahí del mes 3, y máximo obtenemos la autorización de la Comisión Nacional Bancaria en 6 meses, ¿no? Pero digamos que es un periodo de 4 o 5 meses. Entonces se obtienen ya las cartas de calificación, la autorización, y entonces ya ahí ya tenemos la parte importante de la transacción en términos de autorizaciones y de aprobación de estructura. Entonces, si ya logramos obtener las calificaciones que buscábamos, si ya logramos obtener la autorización de parte de la Comisión Nacional Bancaria, pues viene la etapa final. La etapa final es donde inicia ya la venta en sí, ¿no? Aquí es donde entra ya el banco colocador, el intermediario colocador, pueden ser uno o varios bancos, y son los que nos van a ayudar a vender, ¿no? Tiene una duración esta etapa promedio de 2 meses, y aquí es donde empezamos todo el tema del roadshow. Entonces, es tocar base con los diferentes inversionistas, hacerles la presentación de la transacción, pues cuáles son las características de la cartera, del intermediario, en fin. Entonces, pues es un proceso de llevar a cabo presentaciones con inversionistas, para que ellos pues vayan viendo las virtudes de la cartera que hay atrás, de la estructura, en fin, ¿no? Y aquí pues vamos a ir apoyados mucho por el intermediario colocador. En dado caso que algunos inversionistas lo piden, pues se pueden hacer ajustes mínimos en términos de estructura. Se le comunican a las calificadoras, oye, ¿sabes qué? Aumenté, este inversionista me pidió que por favor le metiera un límite con relación a esto, que incluyera este tipo de cosas. Entonces, pues esas cosas pueden ser ajustes de último momento, y esta etapa pues ya finaliza con el proceso de emisión de la bursatilización, ¿no? Entonces, pues más o menos estas son las diferentes etapas que corre el proceso de bursatilización. En sí, el proceso corre 3 etapas, y donde la principal es la calificación y la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria. Bueno, hasta ahí llega el tema de individual, bueno, la individual y conjunta públicas, hasta ahí llega el tema de bursatilización pública, ¿no? Esa bursatilización pública puede ser individual o conjunta, ¿no? La individual, lo único que varía, y ahorita lo vamos a ver de la conjunta, es en 2 temas, en temas de costos y en tema de mutualización de riesgos. Entonces, el tema de la bursatilización conjunta, ¿qué busca? Pues busca disminuir los costos de emisión al dividirse los mismos entre los participantes. O sea, lo que busca la conjunta es
solucionar las fallas de mercado de por qué no llego a una emisión cuando estoy en una etapa intermedia de crecimiento. O sea, por qué no logro llegar al mercado de valores en una etapa cuando tengo carteras de 300, 400, bueno, desde 200 millones. ¿Por qué no logro llegar al mercado de valores? Pues lo que busca es eso, solucionar todo eso. Entonces, busca disminuir el costo inicial para no tener que depender de diversas emisiones para amortizar ese costo. Busca alcanzar un monto de cartera atractivo para inversionistas institucionales. Si bien yo puedo ser muy bien, estoy dispuesto a asumir costos, estoy muy bien administrada, pero si emito una transacción de 100 millones, pues es poco probable que me volteen a ver inversionistas más grandes, ¿no? Y por ende tener acceso a mejores tasas. Entonces, la idea de mayores montos es poder tener acceso a mejores tasas, a inversionistas más líquidos, a los inversionistas institucionales. Entonces, lo que busca es obtener mayores montos de emisión. Y también lo que se busca es lograr una mayor diversificación de carteras. De nuevo, recuerden que les decía que las calificadoras se fijan mucho en los niveles de concentración. Entonces, lo que buscamos con una bursatilización conjunta es una mayor diversificación de carteras, pudiendo cumplir con los límites de las calificadoras y pudiendo tener acceso a una calificación triple A. ¿Sí? Entonces, pues bueno, esto ya lo comenté, es pues diversos intermediarios no bancarios se han visto impedidos en poder acceder al financiamiento vía el mercado de valores, pues es una plataforma conjunta que busca, no solo del sector agroalimentario, sino diferentes sectores, poder acceder al mercado de valores. Y ahorita vamos a ver los beneficios. Entonces, ¿cuáles son las características? Pues ajusta la estructura acorde con las características de la cartera de cada intermediario, es decir, cada intermediario, pues mucho dependerá de las características propias de la cartera de cada intermediario. No es de que, pues es que yo dependo del de al lado, de mi vecino, no. Gran parte de esto depende de las características propias de cada uno. Limita la mezcla de capitales, es decir, no es que estén en una bolsa, y ahorita lo vamos a ver también, sino limita mucho la mezcla de capitales y la mutualización de riesgos entre intermediarios. Cada uno se protege de forma individual con las características propias de su cartera. Homologa el riesgo de la emisión de deuda entre intermediarios, es decir, lo que busca es que si hay un intermediario calificado A y otro calificado triple M menos, pues ¿qué incentivo tendría el A en juntarse con el triple M menos? Pues la idea es a través de esta plataforma homologar riesgos. Y hay una estructura atrás que permite homologar riesgos. Ahorita no nos vamos a meter a la estructura. Quien tenga interés en algún punto de meterse a la estructura, pues con todo gusto me puede contactar y podemos platicar de cómo se homologan estos riesgos y cómo funciona toda la mecánica atrás de esto. Permite obtener beneficios de diversificación de cartera, obtiene economías de escala desde la primera emisión y permite el uso de garantías bursátiles para mejorar la calificación y el riesgo. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios? Pues menores costos de emisión, acceso a menores tasas de financiamiento, es una fuente alternativa de financiamiento, le da visibilidad de marca y generación de historial como emisor, permite la participación de intermediarios de menor tamaño y emitir usando menores montos de cartera. En algunos casos, como en el caso de FIRA, cuenta con soporte de FIRA y cuenta con un sistema novedoso de gobernanza. También se está buscando que tenga el apoyo para ciertos sectores de NAFIN y de algunos bancos multilaterales con ciertas garantías bursátiles. Tema de mutualización de riesgo. ¿Qué es la mutualización de riesgo? Pues es como si me junto yo con otra SOFOM. Hagan de cuenta que es un balance de una SOFOM y aquí metemos los dos nuestras carteras y por ende el patrimonio, vamos aquí, este es el capital y pues vamos a tener aquí una mezcla de capitales, ¿sí? Y en la parte gris es el bono que voy a emitir. Entonces, si tenemos una mezcla de capitales, pues si a mi vecino le va mal, pues yo voy a tener que asumir que él le fue mal y entonces pues yo también me va a ir mal. O sea, tengo que asumir los costos de que él le fue mal y su cartera está teniendo un peor desempeño. Entonces, esta es una mutualización al 100, donde yo asumo lo que le pasa a mi vecino y viceversa, ¿no? La plataforma lo que buscó llevar es para evitar ese tema, que es un pero, también es un pero de muchos intermediarios, es llevar ahora sí que llevar la mutualización hasta su punto más bajo, hacerlo completamente remoto el evento de mutualización a su punto más remoto
porque no se puede eliminar completamente, porque si se elimina completamente, pues ya no se obtienen los beneficios de diversificación, de costos, en fin, o sea, ya es simplemente una bursatilización individual, ¿no? ¿Por qué no se pueden dividir costos y no tener ese efecto? Porque empiezan los temas entre intermediarios de, oye, ¿cómo nos dividimos los costos? Yo tengo una mejor calificación que tú, ¿cómo nos dividimos pro rata? Ahora sí que por el monto de cartera cedido, o cómo nos empezamos o por el monto emitido, yo logré una mejor emisión que tú, porque mi aforo fue más pequeño, es decir, tengo mejores indicadores en mi cartera, por lo cual minimicé el tamaño de mi aforo. Entonces, ¿cómo empezamos a dividir esos costos? Entonces, para no entrar en esos temas de cómo dividir los costos, lo que buscó es homologar los riesgos, la plataforma, y llevar a su límite el tema de mutualización, ¿no? Y lo que se busca también de nuevo es la diversificación, no solo el dividirse los costos, sino el poder diversificar y poder lograr una calificación AAA. Entonces aquí lo que se parte es de fideicomisos individuales, donde no se están mezclando las carteras y no se están mezclando los capitales. Entonces, bueno, eso es el caso de bursatilizaciones. Creo que ya tenemos claro pues, cómo son los procesos, cuáles son las principales diferencias entre los tres tipos de emisiones. La pública, llamémosla individual, privada y conjunta pública, ¿no? Ahora vayamos al tema de análisis de costos y rentabilidad. Aquí es una tabla donde metimos igual pública, privada y en una conjunta, pero le dividimos por intermediario, ¿no? Y aquí vienen los diferentes costos, trámites de CNBB, un listado en las bolsas, agentes estructuradores, asesores legales, fiduciarios, calificadoras. Estos son los costos iniciales. Por una emisión de 250 millones, cómo se dividen los costos, ¿no? Y aquí, pues obviamente la privada no asume costos de listados, ni de CNBB, ni de varias cosas, que la pública sí, y la conjunta pues se va dividiendo los costos, ¿no? Esto pues obviamente con mucho gusto se los podemos compartir para que tengan un mejor análisis de estos costos, pero aquí pues pueden ver cómo son los costos. Y ahorita pues van a ver cómo se cambia. En el caso de la privada pues se va a voltear por la sobretasa que te cobra el mercado. Aquí sí pueden ver, no estoy metiendo todavía el banco colocador. Aquí ya lo meto. Entonces, sin considerar al banco colocador, estos son los costos y aquí lo estamos dividiendo entre la vida promedio de la emisión, que vamos a decir que se encuentra entre 3.5 y 4 años, porque acuérdense que estamos hablando de una bursatilización a 5 años con 2 años de revolvencia. ¿Sí? Entonces, dividiendo entre una vida promedio de entre 3.5 y 4 años, nos da un costo anual en términos de tasa, de sobretasa, de esto. Ya si tomamos en cuenta el costo del intermediario colocador, pues vamos a decir que se ubique en eso, sumo a esto, le sumo lo del intermediario colocador y entonces ya me acaba saliendo este costo total por emitir. Esta sería una emisión individual pública por 250 millones, una emisión privada por 250 millones y una emisión conjunta donde yo, SOFOM, tomé 250 millones. Y entonces el costo en términos de sobretasa, pues se acaba viendo así, ¿sí? De nuevo, aquí se aprecia la sobretasa de mercado estimada. Les dijimos que andaba entre 250 y 300 puntos base. Y entonces aquí lo que estamos viendo es, pues si le ponemos 280, le sumamos el costo en términos anuales y me va a dar un TIE más 3.91 en el caso de la pública individual. En el caso de la privada, pues le estamos asumiendo una sobretasa de 8%. Entonces, si le sumo, pues ya me da una tasa de TIE más 8.96. Por eso decimos que la privada, pues no es una opción de largo plazo, es una opción que puede fungir como un crédito puente. Si todavía no tengo acceso al mercado de valores, pues es una alternativa de financiamiento que ahí está, que se compara probablemente con otros acreedores que me están cobrando lo mismo, entonces pues puede andar por ahí. Y una conjunta, ¿cuánto le cuesta la SOFOM? ¿No? Entonces, pues aquí está, en términos de tasa, cómo se puede llegar a ver estos costos, ¿no? Para emisiones
de 250 millones de pesos. Entonces, hay diversas, ahora, eso es el tema de costos, que es muy importante y, y ustedes lo pueden analizar, cómo se dividen los costos. Aquí son costos iniciales. Obviamente hay costos de mantenimiento de la estructura que el fideicomiso le va a tener que estar pagando a las calificadoras con los intereses que cobra, con el margen financiero que tiene, va a tener que pagar calificadoras, va a tener que pagarle al administrador maestro, va a tener que pagarle al representante común, principalmente los honorarios fiduciarios, va a tener que estarlos pagando. Entonces, principalmente esos conceptos son los que va a estar pagando mientras esté en operación el fideicomiso. Son los costos operativos, pero aún así luego este costo operativo tiende a ser menor que lo que se observa en una SOFOM de costo operativo, ¿no? Entonces, estos costos operativos, pues sí se van a ver reflejados, le van a pegar obviamente al margen que obtiene la SOFOM y que obtendría ese margen financiero es al final el que obtendría la SOFOM una vez que se acabe de amortizar el bono preferente. Ahí es donde tiene acceso a todos estos recursos que se fueron acumulando a lo largo del tiempo. Entonces, hay diversas formas de analizar la rentabilidad de una bursatilización. Está el tema de costos que ya lo vimos, pues se analizan todos los costos iniciales, se piden cotizaciones, se logran minimizar a través de diferentes propuestas, pero pues también hay que obtener buenos participantes, pues porque el mercado se fija mucho, y se obtiene una equivalencia en términos de costos anuales y se compara con las otras alternativas de fondo que tiene, ¿no? Eso es puramente, son dos análisis puramente cuantitativos. A muy pocas SOFOMES les gusta meterse al tema cualitativo, pero el tema cualitativo también dentro de una bursatilización es muy importante por todo las bases que sienta en temas de alternativa de financiamiento, de historial de mercado, de poder de negociación, en fin, lo que ya hemos platicado. Entonces, pues el costos es uno de los principales métodos para analizar la rentabilidad de una bursatilización. Y está el tema de flujos residuales. El tema de flujos residuales es lo que les decía. Una vez que acaba de amortizar el bono preferente, si no es que hicieron un rollover de la emisión, porque se puede llevar a cabo un rollover, es decir, una vez que acaba el periodo de revolvencia, se puede llevar a cabo otra emisión y con esa emisión pagar el saldo de la emisión vieja, ¿no? Y entonces estar dándole la vuelta a hacer un rollover para seguir manteniendo las revolvencias en las emisiones. No, pero vamos a decir que ya se hace una emisión y se acaba de amortizar. Y entonces una vez que acaba de amortizar el bono preferente, entonces sí, todos los flujos, toda la cartera ya es propiedad del fideicomitente, es decir, de la SOFOM, ¿no? Que también a su vez es fideicomisario en segundo lugar en caso de no haber una garantía. Entonces, uno tiene como la SOFOM es dueño del bono subordinado, tiene derecho a recibir los flujos residuales, los cuales, pues lo que les decía, son el resultado diferencial acumulado de tasa activa y pasiva y la eficiencia operativa del fideicomiso, es decir, el margen neto acumulado una vez que se logra llegar al aforo objetivo, ¿sí? Y este análisis, pues muchas veces se basa en escenarios. Pues quiero saber, a diferencia del de costos, que es muy claro, pues esto me cuesta y pues por lo tanto lo comparo con alternativas de financiamiento y así está mi costo de fondeo. Pues sí tendríamos que hacer escenarios porque dices, oye, pues quiero ver cuál sería el margen neto, cuál sería el flujo residual que yo estaría obteniendo, considerando que mi cartera vencida se comporta pues de acuerdo al histórico observado, ¿no? Y bajo ese escenario, pues cuál sería el margen neto que obtendría a valor presente. Entonces, pues ese es un análisis que se basa más en escenarios, pero también es un análisis que se llega a llevar a cabo para ver cuál es la rentabilidad final que puede tener esto, ¿no? Podría pues incluso verse como un análisis de TIR, ¿no? ¿Cuál es el capital que le metí y cuál fue el rendimiento que obtuve a cambio de ese capital que le metí? En realidad, el análisis debe de incluir ambas, así como elementos cualitativos, ya lo dije, como el tema de las revolvencias, el poder hacer nuevas emisiones para prepagar anteriores, etcétera. Entonces, pues es las dos formas por las cuales se analiza la rentabilidad de una emisión y si hace sentido, pues muchas veces, pues hacerlo y ver, compararlo con las fuentes de fondeo que uno tiene internamente, para seguir adelante, ¿no? En la etapa de crecimiento. Bueno, pues esos son los análisis de costo y rentabilidad. De nuevo, les compartimos con mucho gusto. También si después quisieran tener una llamada para platicar más a fondo de ese tema de costos y cómo se cotizan y cómo se pagan, en fin,
con todo gusto, abiertos a platicarlo, y verlo ya casi en Excel para poder hacer operaciones ahí. ¿Y qué otros elementos hay que considerar? Pues que cómo prepararme, ¿no? O sea, también muchas veces, pues quiero empezar a ver el tema de estructurar una bursatilización, qué debo de hacer, lo debo de meter en mis planes, no lo debo de meter. He oído de todo, pues muchos lo quieren hacer, muchos creen que no están listos, muchos no le ven el valor, muchos dicen, oye, sabes que el costo es muy alto, entonces pues no me cuadro, o sea, saco los costos y me sale más caro el costo de fondeo total que el costo de fondeo que tengo aquí, a menos de que tuviera otra fuente que quisiera prepagar que está más alta, pero no. Entonces, dice, pues no le veo el por qué endeudarme a un costo más alto ahorita si tengo costos de financiamiento más bajo. Por eso les digo, es un análisis multivariado donde se tienen que ver varias cosas. Pero bueno, de entrada es crecer cartera al menos a 150, 200 millones de pesos, ir marcando un buen desempeño de la cartera con bajos niveles de cartera vencida y buenos niveles de recuperación de la misma, ir diversificando la cartera por cliente, monto, geografía. Yo sé que la preferencia de muchos es hacerla individual, pero pues en el camino pues pueden ir encontrando diferentes soluciones, pero sí la idea es pues ver en la medida de lo posible poder diversificar sus carteras, generar una sólida estructura corporativa con la estructura de gobierno adecuada, con los procesos mapeados y documentados, con un buen equipo humano, o sea, tener esta estructura pues, sólida, con las áreas bien separadas, con todo eso que viene en un proceso bien documentado de, pues mi área de promoción hace esto, mi área de cobranza hace esto, sesionamos en el comité de crédito, llevamos los casos, o sea, todo este tipo de cosas que se deben de tener, pues tenerlos bien armados, ¿no? Que sesionan, se llevan actas, acuerdos, en fin, en un consejo. Generar un diagnóstico de brechas y sobre ese trazar un plan de trabajo con tiempos para iniciar el proceso de bursatilización. Me paro hoy, también puedo hacer un diagnóstico de brechas en diferentes aspectos, en temas de cartera, en temas de la estructura que va a estar revisando la calificadora, toda la parte de procesos, gobierno corporativo, manuales, en fin, cómo estoy, estructura corporativa. Entonces, todo eso muchas veces se revisa, lo hace luego también el estructurador de, oye, a ver, pues cómo estás, este es parte del due diligence que luego se lleva a cabo, del mini due diligence, es ver cómo te encuentras en términos de brechas y con base en eso, dependiendo de esas brechas que también va, que nosotros pues hemos trabajado muy en línea con el SAC, pues buscando este tema, porque el SAC también lo busca, es, oye, pues hoy, tienes estas brechas, velas cerrando, pues igual acá, es ya también enfocado más en un tema de bursatilización, pues tienes estas brechas ya enfocado en llevar a cabo una bursatilización, porque también ves el tema de cartera, en fin, tienes estas brechas, pues ¿por qué no trazas un plan de trabajo de mediano plazo, donde mejor vaya cerrando estos elementos, ¿no? Vaya cerrando estas brechas para poder bursatilizar. Entonces, pues estas son de las cosas que yo diría que se pueden ir haciendo para poder avanzar, ¿no? ¿Qué más? Pues individual o conjunta, ¿no? Depende mucho de ustedes, Sofomes. Muchos me han dicho, oye, yo sí prefiero individual, no me gusta, la conjunta, nada más de oír el tema conjunta no me gusta, yo sí soy individual, ¿no? No, está bien, o sea, hay una cosa para cada quien, ¿no? Solo entender bien qué implica cada cosa y las dos se pueden hacer, ¿no? Entonces, pues la individual, desde mi perspectiva, debería ser la opción siempre y cuando pues haya suficiente tamaño y diversificación en la cartera, ustedes entiendan cómo funciona, pues ya tengo una cartera de 500 millones, quisiera sacar 200, cómo me va a impactar en mi balance el sacar 200, cómo está mi cartera, qué calificaciones puedo alcanzar, estoy dispuesto a asumir los costos iniciales y irlos amortizando en el tiempo, si no tengo problema, que no haya, que también si no hay otras SOFOMES en el sector que busquen, porque cada una tiene su nicho, ¿no? Y capaz de que en el nicho PYME, pues no hay un grupo de SOFOMES que quieran bursatilizar de forma conjunta, entonces, pues sabes que a mí no me queda otra más que irme individual. Y a pesar de ser poco probable y de bajo impacto, pues muchos no les gusta ese tema, aunque sea mínima la probabilidad, el tema de mutualización, pues a muchos no les gusta, ¿no? Entonces, pues sabes que yo sí me quiero ir, solo, entiendo todas las implicaciones, pero prefiero hacerlo así.
Entonces, ese es un camino y está perfecto, ¿no? Y la conjunta, pues es otra opción que se está abriendo, que no existía, pero que se abre para lo que se busca es acercar el mercado de valores a menores tamaños de SOFOMES, ¿no? O sea, que no lo veas hasta dentro de 5 años el poder llevar a cabo una emisión en el mercado de valores, ¿no? Que se pueda acercar el mercado de valores a carteras más pequeñas, a intermediarios más pequeños, que los intermediarios se enfoquen en lo que tienen que hacer, en todos estos temas que ya les dije, ¿no? De la parte cualitativa, que para muchos puede ser muy fácil. Oye, ¿sabes qué? Pues puedo dedicarme el siguiente año, los siguientes 18 meses, a armar todos estos temas de procesos manuales, gobierno corporativo, y entonces sí planear con una cartera de 200 millones, planear una bursatilización, ¿no? Yo espero crecer de ahorita a ese periodo de tiempo, pues a 200 millones. Entonces sí me gustaría poner ese objetivo en mis planes de mediano plazo, el poder llevar a cabo una bursatilización, ¿no? Entonces simplemente busca eso, busca pues disminuir el costo para que se permita hacer emisiones de menor tamaño, porque de nuevo les digo, individual, pues emisiones de 70, 100 millones pues no son posibles. Busca solo probar con emisiones bursátiles, o sea, es decir, que tal vez el intermedio diga, oye, pues sabes qué, a pesar de que tengo el tamaño, me gustaría, tengo 500 millones de pesos de cartera, no quiero sacar 200 de mi cartera o 250, quiero probar el mercado de valores con 70 millones. Pues eso es lo que te permite hacer la conjunta. La individual no te lo va a permitir, la conjunta te va a permitir hacer estos pequeños montos para probar con emisiones bursátiles y que entonces si vayas viendo si en algún punto dices, oye, pues sí, sí lo puedo hacer, me voy a lanzar de forma individual a hacerla pública. Perfecto. Y cuando hay diversos pues, SOFOMES en tu sector, que las ubicas, que están bien calificadas y que están dispuestas a bursatilizar de esta forma, ¿no? Entonces, pues eso también podría ser una opción para cuando se quiera hacer conjunta, poder juntar ahí a otras SOFOMES que estén interesadas en hacerlo, ¿no? Entonces, pues las dos son válidas, nada más entender cuáles son las principales diferencias, entender los costos, entender los requerimientos, entender los riesgos de cada una, y ahora sí que ponderarlos, ¿no? Pues este tiene el tema de mutualización, este tema tiene el tema de costos, en fin, por dónde nos vamos, y también de eso podemos platicar a más detalles si en algún punto quisieran, con todo gusto, ¿no? Entonces, pues esas son las cosas que yo consideraría que deben de tener en cuenta en las bursatilizaciones y en la estructuración de las mismas. De nuevo, la estructuración se hace en función de la cartera, o sea, el estructurador va a trabajar en función de la cartera. No es lo mismo bursatilizar una cartera de arrendamiento que una cartera agro, que una cartera pyme, que una cartera micro. Son diferentes tipos de cartera y el estructurador se ajusta al tipo de cartera, ¿no? Hay unas que son más fáciles, que tienen flujos más estables y más predecibles y más periódicos, entonces, y hay otras pues que tienen flujos ahí medio irregulares, pero entonces la labor del estructurador es agarrar y generar una estructura óptima para poder adaptar las características de cada cartera a lo que el mercado demanda. El mercado demanda cosas muy estándar. Entonces, pues esta transformación, llamémosle cualitativa, que va a hacer el estructurador es, tomo la cartera y la voy a transformar a lo que busca el mercado y a lo que me da la mayor calificación posible, ¿no? Entonces debo de generar los elementos, las reservas, los gatillos triggers, los diferentes elementos estructurales de tal forma que logre la calificación máxima posible, con el menor aforo requerido y que le permita a la SOFOM pues estar usando esta fuente como una fuente de financiamiento, ¿no? Y que el inversionista también se sienta tranquilo con lo que está cobrando. Entonces, pues ese es el proceso, ese es todo el proceso de estructuración. Entonces, pues ahora sí lo abro a cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Creo que quedó más que entendido los conceptos y los siguientes pasos que hay que prever para la preparación, justo para llegar eventualmente a la bolsa, a hacer una bursatilización pública. Tenemos algunos minutos para algunas preguntas. Si gustan habilitar su micrófono y adelante, por favor.
Tiago, hola Tiago, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Paulina? Gracias, Jorge, adelante. qué bueno, muchísimas gracias, Jorge. La verdad, muy denso todo el contenido que nos has expuesto. Yo me considero un iniciante en todo este debate, así que tengo una serie de dudas y a ver cuánto tiempo tenemos para compartir con los compañeros que también aquí nos acompañan. Pero Adelante, quería adelante. entender, entiendo que todo este proceso y el tiempo que se ocupa entre el estructurador y la calificadora es para poder prever un escenario en donde pase lo que pase, la cartera que está cedida al fideicomiso va a responder a las expectativas de los inversionistas con el aforo suficiente para que incluso en un problema la cartera siga cumpliendo con estos compromisos. Pero habrá años como el año pasado y en función de la pandemia, que estos criterios cambian, ¿no? Y a lo mejor el aforo de 3 a 4 veces el histórico de la morosidad no es suficiente. ¿Qué sucede en estas ocasiones donde las cosas se salen de control? La SOFOM debe de rescatar esta morosidad adicional y ceder más cartera, poner recursos de otro lado para pagar a los inversionistas. ¿Qué sucede en estos momentos? Mira, lo que ha venido sucediendo en todas las crisis que hemos vivido, como la del año pasado y otras más como en 2008, generalmente pues las calificadoras empiezan a hacer un análisis. Primero tienen que conocer, pues diseñar ahora sí que escenarios de impacto, ¿no? El año pasado, ¿qué pasó? Pues esperaron unos meses a empezar a ver efectos que iba a tener la pandemia sobre las carteras. Entonces empiezan a generar pues niveles de estrés, ahora sí que escenarios de estrés sobre las bursatilizaciones. Si ya está la bursatilización andando y no está en su periodo de amortización, porque acuérdense que hay dos periodos, Thiago. Uno el de revolvencia, que no está amortizando, y otro el de la amortización. Si está en revolvencia, pues empieza a generar escenarios de qué pasa si empieza a incumplir la cartera, ¿no? Entonces genera ahí niveles de estreses que diseñó específicamente acorde con la crisis y dice, oye, ¿sabes qué? Aquí, de acuerdo a mi escenario COVID que estoy viendo, veo que no logra mantener la probabilidad de pago a los inversionistas. Puede que le sigas pagando, pero bajo el escenario de estrés ya no lo cumplió. Y lo que diría es, se voltearía con el intermediario y diría, oye, ¿sabes qué? No está cumpliendo mi escenario de estrés. Es importante ver si se puede mejorar el aforo, si se puede aportar, tú puedes aportar cartera adicional, que es lo que tú dirías, oye, pues estoy aportando recursos adicionales para mejorar mi nivel de aforo y que pueda cumplir con el escenario de estrés del intermediario. Y si no logras tú tener esta capacidad para aforar la estructura, para mejorar el desempeño, pues lo único que va a pasar es que primero te va a poner en observación negativa y ya en dado caso que se empiecen a materializar los escenarios o se empiece a incrementar tu incumplimiento, pues entonces sí te daría una baja en la calificación, ¿no? Entonces, pues se afecta ahí tu nivel de calificación y probablemente lo que los inversionistas ven reflejado, pues es un incremento en el spread, ¿no? Y una baja en el precio de los bonos. Entonces, pues esto es lo que estaría generando, ¿no? Un movimiento en el incumplimiento de las carteras, un escenario de estrés, o puede ser sistémico como el COVID, o puede ser individual, puede deberse, como en el caso de Alfa Credit, pues muy específico a esa SOFOM, donde, oye, ¿sabes qué? Pues voy a incrementar mis escenarios de estrés, voy a empezar a reflejar algunas cosas y por ende, pues esto se va a ver reflejado en una baja en calificación de tu bursatilización, ¿no? Ok, perfecto. Y esto impactaría porque, eh, por lo que yo entiendo, es cuando haces la emisión, pues te anticipan el recurso para que puedas conquistar más colocación, por otro lado. Exactamente, Entonces, si te bajan la calificación, pues te estarán evaluando mal para una siguiente emisión, pero para exactamente. esta ya fue, ¿no? Esta Ya no ya hay fue, como... Sí. esta ya tiene su sobretasa. Al que le va a pegar es al inversionista, porque pues de nuevo se le va a subir la sobretasa, o sea,
su yield se le va a subir y su precio le va a bajar y por ende, pues él se va a ver impactado, ¿no? Claro. Pues aparte tiene el downgrade, en fin, pero a ti te va a impactar en la siguiente, o sea, o sea, es muy poco probable que puedas volver a emitir, ¿no? Claro. Si fue un tema específico. Si fue un tema sistémico, puede que pues digan, oye, pues este tema le pegó a todas y a todas les bajaron la calificación de tal a tal. Ah, bueno, ahí Ujú. no fue un tema tuyo, Claro, ¿no? El chiste es que no te deteriores más que el resto, claro. ¿no? Ahí le doy la oportunidad a alguien más y si no, aquí seguiré. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, Tiago, si tienes alguna otra pregunta Yo, que... yo apunté 6 aquí, entonces Ah, pues vamos. las voy disparando y los compañeros que me interrumpan cuando se les ocurra algo ahí. Perfecto. Eh, Hablaste un poquito ahora al final sobre la composición y la función del estructurador para los diferentes tipos de producto, que el Sí. agro, que cobranzas estables y no estables y así. ¿Existe algún tipo de producto que por su naturaleza es más interesante? No, dijiste de los pagos periódicos más estables. Este es Sí. uno, pero así intentando materializar a créditos a personas físicas, crédito simple, arrendamiento puro, créditos con garantías Sí. prendarias, con garantías hipotecarias. ¿Existe algo que hace con que la cartera tenga una mejor evaluación y algo que hace con que ella tenga una peor evaluación? Pues mira, hay carteras que naturalmente son más fáciles de bursatilizar. Yo te diría, yendo a tu ejemplo, por ejemplo, las de arrendamiento puro son más fáciles de bursatilizar. Los arrendamientos tienen pues, características de pagos periódicos, mensuales, estables, traen un activo atrás, traen tasas activas atractivas. Entonces, todo esto les da la oportunidad a las arrendadoras de poder llevar a cabo una bursatilización, pues con los costos que haya que asumir de todos los participantes, más el costo de mercado, pues aún así siguen manteniendo una, pues un buen margen, ¿no? Por ejemplo, ahora te doy el caso opuesto, una cartera agro, ¿no? Donde tienes ciclos agrícolas que pues pues varían todos, ¿no? Entonces, pues unos son de 8 meses, otros 12 meses, otro año y medio. Entonces, y son tasas que luego por lo general vienen más bajas. Es un mercado de tasas activas más bajas. Entonces, traes tasas pues, que te dan muy poco margen. Entonces, ¿cómo logras una calificación de AAA con un menor margen de tasas? ¿No? Entonces, ahí es donde está el reto del estructurador. En una arrendadora, pues es fácil. Te digo, pues puedes pues, ver los pagos así, muy estables, muy periódicos. Le puedes ofrecer al inversionista pues, sus pagos mensuales, ves cómo van creciendo, en fin. Pero la estructuración de un agro es más complicado en el aspecto de que tú tienes que ver cómo estructuras, porque puedes tener meses, 1 o 2 meses en el año, donde recibes todo el flujo del año. O sea, prácticamente el 80% del flujo del año, y todos los otros 10 meses, pues recibes muy poco flujo. Entonces, ¿cómo transformas eso en un pago mensual o en un pago trimestral al inversionista? Y que aparte esto te logre obtener una calificación AAA, ¿no? Entonces, de lo que hemos visto, los créditos, a ver, olvidémonos ahorita de los sectores, pero los créditos que tienen una mejor tasa activa, no estoy hablando de 100%, porque también está en el tema de los micro, y los micro es otro reto. Los micro, como luego tienen mucha revolvencia, pues eso tampoco le gusta a los inversionistas, ¿no? El hecho de que tengan tanta revolvencia, si entre más revolvencia tienen, pues es más complicado bursatilizarlos, ¿no? Porque estás cambiando la cartera en muy corto plazo, ¿no? Puede que todos los micros se renueven en un periodo, vamos a decir, de 6 meses. Entonces le vas a renovar toda la cartera al inversionista en un periodo de 6 meses. Entonces, pues eso a la calificadora, pues debes de tener criterios de elegibilidad que el estructurador definió, pues muy específicos y muy estrictos, de tal forma que no puedas meter cualquier cosa si le vas a estar renovando la cartera cada 6 meses, porque tu periodo de revolvencia dura no sé, 24 meses.
Entonces, ese también es un tema que te va a pedir un aforo importante la calificadora, va a generar escenarios de estrés más alto, independientemente que la tasa activa de los microcréditos sea mucho más alta, ¿no? Y tengas todo ese margen, pero pues capaz de que a ti te digo, oye, ¿sabes qué, Tiago? Pues nos están pidiendo un aforo de 1.4, 1.5 y vas a decir, oye, ya es demasiado, ¿no? Para mi cartera de microcréditos, pues puede ser demasiado y ya no te haga sentido. Por más que tengas la tasa activa para pagarla, dices, oye, a nivel de aforo no me hace sentido y no me conviene, ¿no? Entonces, depende de estas características, pero una cartera estable que no tenga esta revolvencia tan continua como los microcréditos, que tenga buena tasa activa, y me refiero a unas tasas entre 20 y 30 o entre 18 y 25, son las carteras, y bien diversificados, son carteras óptimas para bursatilizar, ¿no? Si no tienes estos grandes clientes y tienes muchos clientes pequeños, son carteras óptimas para bursatilizar. Perfecto. Y esto me conecta con otra que es, el papel de la calificadora es un papel activo durante toda la vida de la emisión, sobre todo en estos periodos de revolvencia, en donde a lo mejor terminó un contrato que tenía un año todavía de vida útil, y tú le metiste otro contrato que debe de cumplir con los mismos criterios iniciales. Entonces, es un organismo vivo Sí, durante la vigencia, ¿no? De la sí. emisión. Sí, tú debes de mantenerte, o sea, tú también es importante que los intermediarios entren en esta operación en algún punto que sepan que cuentan con la estructura operativa para dar atención a las bursatilizaciones. Si requieres una, dos personas que estén ahí metidos en este tema, te digo, porque vas a estar teniendo contacto continuo con el administrador maestro. Vas a estar teniendo que generar reportes mensuales al administrador maestro. Los puedes hacer una extracción de tu sistema, pero vas a tener que tener a alguien ahí. La calificadora, pues obviamente va a estar recibiendo los reportes del administrador maestro. Entonces, pues es importante que esos reportes se generen bien, que vayan bien. Ahí va a venir reflejado el aforo, las reservas, los flujos de entrada, los flujos de salida. Entonces, pues sí, es un organismo vivo que requiere una atención constante de ahí hasta que se acaba de amortizar, ¿no? Eh, ¿Se valora el hecho de tener un histórico de calificaciones o no? Es desperdicio de recursos. Lo ideal es No. prepárate bien y cuando vayas a emitir, ahí generas las Sí. calificaciones. Sí, yo me iría por el segundo. No es tan importante generar este histórico. Yo muchas veces, si tuviste un histórico malo, si te lanzaste sin preparación, vamos a decir, pues no, ni la hagas pública, déjala privada. Pero cuando llegues, o sea, yo te diría, si no lo has hecho, mejor espérate, y lo que vas a necesitar en sí es la calificación de administrador de activos, ¿no? Y te digo, esta te la pueden hacer prácticamente al mismo tiempo que inicias el proceso de bursatilización. Primero se toman alrededor de 6 semanas a 2 meses en hacer esta calificación de administrador de activos y inmediatamente después empiezan con la calificación de la bursatilización. Entonces lo puedes pegar lo más posible la calificación de administrador de activos al proceso de bursatilización. Lo que sí es importante, te hago, como les decía, no me canso de expresar este punto, es llegar lo mejor preparado posible a esa calificación, porque vamos a decir que llegas a la de administrador de activos, oye, sí, ya estoy listo, ya me autorizó mi consejo, y de repente la de administrador de activos te sale un nivel debajo del promedio. ¡Pum! Pues ya se te va a complicar llegar a la máxima calificación en la de la bolsa, Claro, ¿no? claro. La cartera que está cedida a este fideicomiso o bursatilizada sigue apareciendo en mi balanza, ¿no? O sea, esto sigue siendo parte de mis activos, Sí, ¿no? las NIFs te permiten consolidar. Y gran parte de las, ya muy pocos lo reflejan fuera de balance, o sea, ya todo se refleja dentro, se consolida, y entonces así también no te afectan tus indicadores como un indicador de morosidad, ¿no? Tú al sacar cartera y dejar tu cartera vencida en el balance, pues se te subiría tu IMOR, pero ya al reflejarlo de forma consolidada ya no se te afectan estos indicadores, entonces ya las NIFs te permiten reflejarlo de forma consolidada, solo es un tema de platicarlo con tus auditores, pero pues ya todo, prácticamente todas las bolsas se reflejan de forma consolidada dentro del balance. Excelente. A ver, ¿qué más aquí? ¿Cómo hacemos para encontrar las empresas para una bursatilización conjunta?
hay grupos en LinkedIn, ¿o cómo es? No, ahí pues básicamente tendríamos que evaluar, te puedes acercar a las bolsas, aquí a Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo, y decir, oye, ¿sabes qué? A mí me interesa. Ellos tienen acceso, pues a todos ustedes, a diversos intermediarios, oye, ¿sabes qué? Yo soy de este sector, y me gustaría llevar a cabo una conjunta. ¿Cómo ves si vamos armando, pues, un grupo, de conjuntas donde podamos participar? Te digo, ya con tres, pues es un grupo de conjuntas que puede ya sonar algo y obtener muy buenos beneficios. Entonces, pues yo me apoyaría aquí, por ejemplo, en la Bolsa Mexicana de Valores, en ese caso, para poder buscar algunos otros intermediarios. Nosotros también luego tratamos con diferentes intermediarios y siempre andamos viendo, oye, que alguien me llegue y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo interés en llevar a cabo una conjunta, tú conoces a alguien más. Entonces nosotros también vamos conociendo y vamos armando estos grupos, ¿no? Ya. Y ahora me callo. Muchísimas gracias, Jorge. Y No, vi no, que no, de qué Jorge Avante comentó que a través de la SOFOM también Sí, a hay... través de la SOFOM también se podría llevar a cabo. Ah, pues sí, la SOFOM pues tiene todos los nombres ahí y podría generar ese rol. Sí, tocayo, sí, Tiago. De hecho, nos ayuda mucho a esta metodología de Sofoma alta calidad que comentó el tocayo. Entonces, ya nosotros tenemos identificado qué perfil es cada uno de los socios y vamos a incluir, yo creo que también dentro de la certificación Sofoma alta calidad se le interesaría, ¿no? En algún conjunto. Perfecto. Muy bien. Muy bien, gracias Jorge. Pues alguna pregunta adicional, tenemos un par de minutos para una más. Pues creo que ya quedó, Jorge. Fuiste muy claro y muy extenso en los temas. Creo que nos ayudaste mucho a muchos, a todos los que estamos aquí, a resolver algunas de las dudas que teníamos conforme a este proceso. La presentación de Jorge se va a subir a la plataforma a más tarde el día de mañana para que puedan tener ahí pública la información y poder consultarla. Igualmente, no recuerdo, Jorge, si en la presentación vienen tus datos, si no, de todas formas se los hago llegar para que puedan contactarte por alguna duda también ya muy específica. Y pues nos veríamos entonces la próxima semana para ver el tema justamente de la calificación, que hace mucho sentido platicar algunas dudas también con ellos, con la calificadora. Sería igual a la misma hora a las 6. Y pues bueno, nada más de mi parte agradecerte mucho, Jorge, por el espacio, por el apoyo a esta iniciativa, a Jorge Avante por esta iniciativa en conjunto y pues desearles a todos una buena tarde, una buena noche. Gracias, Pau. Gracias a todos. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Pau.